espirituales. Destapa los oídos, Padre. Yo te pido en el nombre de Jesús que en este momento, Padre, el agua, Señor, sea transformada en vino, Señor. Así como en las bodas de Caná, Señor, que tú hiciste ese milagro. Ahorita ese milagro suceda mientras se está entregando tu palabra. Venga, Señor, esa agua que es tu palabra, pero que también se venga a transformar en ese vino dulce que va a alegrar nuestras vidas, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Démosle un aplauso al Señor. Y miren, amados, lo que está sucediendo de parte de Dios es lo que tenemos que cuidar. Porque si la presencia de Dios se manifiesta en todo lugar, si la presencia de Dios, nosotros le pedimos que esa presencia se manifieste acá, en esta casa, entonces va a existir un anhelo profundo en tu vida y va a existir la necesidad de decir: yo quiero ir a la casa de mi Señor. Si Dios se sigue manifestando y nosotros pues nos disponemos a ser esos receptores de la bendición. ¿Saben por qué es importante esto, amados? Porque si no, es una reunión más, es una reunión fría, donde solo venimos y tal vez para calmar nuestra conciencia decimos: bueno, hoy es domingo, tengo que ir a la iglesia. Pero no hay un cambio en nosotros, no hay ese toque de parte de Dios. Pero si tú te dispones y todos como carbones encendidos nos juntamos, aquí va a estar la llama del fuego de Dios. Y eso entonces es lo que va a transformar nuestro corazón, porque si no, como les digo, es venir a, realmente diría yo, y me atrevería a decir, venir a perder 2 o 3 horas. Pero si nos disponemos, entonces eso sí cambia nuestra vida. Y no hay necesidad de hacer cosas humanas para atraerlos, ni para atraer, como hemos hablado, a los jóvenes. No hay necesidad de venir y poner una televisión con un PlayStation. No hay necesidad de poner una mesa de billar. No hay necesidad de poner, quitamos los columpios y ponemos una mini cancha de básquet ahí. No, los niños y los jóvenes van a anhelar también estar en la casa de Dios. Yo me gozaba hoy porque miramos ahora ya más nenes, ¿verdad?, que nos dan el ejemplo. A pesar de que ellos tal vez no saben los pasos, pero esa danza es sincera de su corazón. Y eso le agrada a Dios. Entonces dice la Biblia que nosotros también tenemos que ser como niños. Pero ¿cuál va a ser la diferencia? ¿Qué es lo que va a marcar nuestra vida? Un toque de la presencia de Dios. Y es que miren lo que dice la palabra. Efesios 1:3. Bendito sea Dios, Padre de Cristo Jesús nuestro Señor. Seguimos predicando que Jesús es Dios, que nos ha bendecido en el cielo en Cristo. Mire qué tremendo lo que dice acá. Con toda clase de bendiciones espirituales. O sea, toda clase de bendiciones espirituales. En Cristo Dios, y aquí esto nos tendría que llamar la atención. Fíjense bien. En Cristo Dios nos eligió antes de que creara, ¿qué dice ahí? El mundo. Pero fíjese que cuando nosotros vamos al original, recuérdense, el Nuevo Testamento se escribió en griego, el Antiguo en hebreo. Cuando nosotros vamos ahí, no dice mundo, dice cosmos, dice universo. Entonces quiere decir que todos los que estamos hoy acá, nuestro inicio no fue cuando el vientre dio a luz, cuando la matriz, sino que nosotros, nuestro inicio fue hace miles o millones de años, amados. Recuérdense, nosotros somos seres trinos, somos espíritu, alma y cuerpo. O sea, nuestro espíritu no inició acá, porque si no, entonces, ¿en qué tiempo? Porque dice que nos eligió antes. O sea, si nos eligió antes,
era porque ya existíamos. Amén. Nuestra alma sí empezó acá, pero nuestro espíritu no. Entonces por eso es que hay algo en el interior tuyo y mío que solo llena la presencia de Dios. Por eso nosotros hoy hablábamos, que estábamos desayunando con los hermanos, hablábamos que muchas personas quieren llenar su corazón, a veces digamos con las riquezas, por ejemplo, o con el éxito, o con la fama. Pero cuando llegan a obtener eso, siempre hay un vacío en el corazón, siempre, siempre. ¿Por qué? Porque dentro de ti hay una esencia. Esa esencia se llama tu espíritu. Y esa necesidad que hay es ¿por qué? Porque nosotros antes estábamos con el Padre, estábamos en la misma presencia de Dios. Ahora, ¿por qué nos tocó venir acá? Algo hicimos. O sea, algo sucedió allá. Y nos dijeron, muy bien, entonces vas a tener la oportunidad de ir a un lugar que se llama mundo, que se llama tierra. Y ahí me vas a reconocer. Por eso es que hay muchos que vienen perdidos, como por ejemplo Judas, ya venía, era el hijo de perdición, dice la Biblia. Hay otros que no se pueden perder, ya vienen predestinados para salvarse. Y la gran mayoría somos optativos. Aquí nos presentaron el plan de salvación y aquí dijimos, sí, acepto a Cristo. ¿Pero por qué? Porque estábamos, dice, para estar en su presencia, santos y manchas en su amor. O sea, entonces, ¿cuál es la necesidad? ¿Qué es lo que te empuja? ¿Qué es aquello que a veces tal vez te alejaste un tiempo? En uno de los programas hablábamos con los hermanos y decíamos que algunos nos alejamos 1 año, otros 5 años, otros 10 años, otros tal vez 20 años. Pero el Señor te volvió a traer con sus cuerdas de amor. Ahora, ¿por qué? Porque había esa necesidad. Ahora, ¿por qué cuando nos apartamos y fuimos en pos del pecado, ya no disfrutabas el pecado? Ya no disfrutábamos el pecado. Y he oído muchos testimonios de hermanos que dicen, me estaba echando mi chela bien fría, pero no lo disfrutaba. Hay muchos que están pecando y ya no lo disfrutan como antes. ¿Por qué? Porque su espíritu ya está vivo y lo que necesitamos es lo que estamos viviendo ahorita. Y hay más, amados. Va a haber mucho más. El Señor se va a manifestar a tu vida de algo más sorprendente. El Señor nos saca una palabra. Va a empezar a derramar más bendición. O sea, se está derramando, pero viene más. Viene más. Entonces hay una necesidad. Entonces yo lo que te quiero con la palabra es convencerte de que tu espíritu tiene una necesidad de Dios. Yo tengo necesidad de Dios, por eso no puedo estar tranquilo si no busco la presencia de Dios. Entonces yo hoy quiero hablarte de este tema. Eso fue lo que el Señor puso en mi corazón. Anhelo tu presencia. Estamos diseñados, estás diseñado para estar y saborear, comprender, no sé qué palabra usar, la presencia de Dios. Y ese tiene que ser uno de nuestros anhelos, estar en la presencia de Dios. Y viendo en la palabra, entonces ahora entiendo por qué David. ¿Por qué David? Porque a veces nosotros, digamos, leemos y ponemos la lectura, pero tendríamos que pedirle a Dios y trasladarnos y decir qué sentía ese siervo cuando le pusiste esas palabras. ¿Por qué estas palabras quedaron escritas? Porque en la Biblia no hay ni de más ni de menos palabras, sino que las palabras son exactas. O sea, ¿qué sentimiento? ¿En qué condición estaba el salmista? ¿En qué condición estaba el dulce cantor de Israel? El que cuando tocaba el arpa a Saúl se le iban los espíritus inmundos. El que cuando tocaba el arpa, dice que tranquilizaba el alma de Saúl. El que tenía palabras agradables. El que se enfrentaba contra osos y leones por una oveja.
El que no le tuvo miedo a Goliat, sino que le dice incircunciso. Ese hombre, ese valiente, ese guerrero, ese gibor, dice: no me eches de tu presencia. O sea, ¿en qué condición estaba él? ¿Qué sentía David para que llegue a decir, por favor? Tal vez suplicando, tal vez llorando, tirado, arrodillado, o de una vez tirado en el suelo, llorando, diciéndole al Señor: no me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. O sea, ¿en qué condición estaba él? Él sabía de que sin la presencia de Dios, él ya no era nadie. Y nosotros también, amados, sin la presencia de Dios, nosotros, pues como les digo, ¿para qué reunirnos? ¿Para qué nos vamos a reunir si no está Él acá? Si el propósito de venir acá es porque entendemos que Él está acá y que está también en nuestro corazón. Y un toque de Él basta. Si no, miremos a aquella mujer que toca el borde, ¿verdad? Que toca al Señor también, aquella mujer que toca al Señor y dice: ¿quién me tocó? ¿Quién me tocó? Porque imagínense, iba aquella multitud, ¿verdad? Y iban sus discípulos rodeándolo. Y sus discípulos le dicen: Señor, pero si aquí está, como cuando vamos al tianguis, ¿verdad? Y uno ni puede pasar entre aquella multitud de personas. Pero él dice: no, alguien me tocó, porque salió virtud de mí. Entonces solo un toque de Dios nos va a transformar, amados. Por eso es que nosotros, mira, nosotros no venimos y no venimos a motivarte, porque no venimos a decir: digan una J, digan una digan una S, una U, una S, ¿qué dice Jesús? Y un grito. No, porque eso es motivación humana. Eso es solo una motivación para nuestra alma. No podemos nosotros venir a motivarte humanamente, sino que tú tienes que venir con ese deseo, ese anhelo, esa hambre de venir y presentarte delante de tu Dios, delante de nuestro Dios, de nuestro Padre, para que Él te hable, para que Él toque tu corazón, para que Él te dé un abrazo, un beso. Y no podemos venir a motivarte, sino que tú tienes que venir a entregarte a Él. Y ahí es donde Él dice: ahí está mi hija que viene desesperada, mi hija que viene angustiada, mi hija que viene triste. Oh, ahí viene mi hijo que viene preocupado porque esta semana no tiene presupuesto para llevar un pan sobre la mesa, pero no le importa, ahí viene y me viene a buscar. Yo voy a tocar su corazón, yo voy a manifestarme a él. Entonces, por eso nosotros no venimos a motivarte, por eso no somos de la idea de motivar. Por eso incluso a los hermanos de alabanza les hemos dado la instrucción que no es motivación, sino que tiene que ser una entrega de cada uno de nosotros. Que tu corazón arda por la presencia de Dios. Pero aquí David estaba angustiado. David decía: tengo un problema serio. El problema serio es que por lo que hice, tal vez Dios me va a echar de su presencia. Tal vez por lo que hice, Él va a decir: ya no le voy a dar de mi Espíritu Santo. ¿Y qué había hecho David? Ahí en el mismo Salmo empieza a narrar la historia de lo que David había hecho. Dice del director, Salmo de David: cuando después que se hubo unido a Betsabé, vino a encontrarle el profeta Natán. Esa atmósfera profética es la que necesitamos, y yo sé que a partir de agosto, amados, miren, agosto en mi vida ha sido un mes especial porque me ha marcado en mi vida. Agosto es el mes 8, es reinicio, y yo he visto cómo el Señor ha derramado grandes bendiciones en mi vida, y yo estoy presintiendo que va a empezar también aquí un derramamiento de un mover profético, amados. Pero es necesario que nos dispongamos, porque eso
si puedo usar bien esa palabra, nos desnuda. El mover profético nos desnuda. La profecía nos desnuda, porque se levanta la profecía, ¿verdad? Entra un hombre o una mujer que no la conocemos y empieza a escuchar la profecía, así dice el Señor, y empieza a descifrar su vida. ¿Cómo no va a entregar su vida al Señor? Y esto es lo que le pasó aquí a David. David, según él, había hecho bien la movida, había hecho bien la jugada. Para los que no conocen la historia esta, había un valiente David, él tenía muchos escuderos, muchos guerreros. Uno de ellos era un hombre que se llamaba Urías. Y dice que había llegado el tiempo de la guerra. Pero mire, ahí hay otra enseñanza. No, David se quedó en su casa. Dice que se quedó durmiendo hasta tarde. No reconoció que era el tiempo de ir a la batalla, de ir a la guerra. Se levantó tarde, dijo, hay que vayan los muchachos, hay que vayan ellos a pelear. Yo hoy me voy a empezar a levantar tarde. Y en una de esas, en una levantada tarde, subió a la azotea, a la terraza, y dice que vio a una mujer, vio a esta mujer, Betsabé. Y ahí empezó una situación grave para el dulce salmista, que no le estamos criticando, solo estamos viendo una enseñanza. Pero aquí en el Salmo 51 llega el profeta. Llega el profeta y le da una pasada de tráiler. Segunda de Samuel 12:9. Pero primero miremos esto. Él reconoce, vino el mover profético, vino el profeta Natán. Y entonces él en el Salmo dice, apiádate de mí, Señor, según tu gracia. Borra en tu gran misericordia mis pecados. Lávame bien de mis iniquidades, purifícame tú de mis delitos. ¿Qué había pasado? Había cometido transgresión, había pecado, pero aún había cometido una iniquidad. ¿Por qué? Porque había mandado con una su pensada, mandó a matar a Urías. Entonces él sabía lo que había hecho. Entonces muchas veces nosotros podemos venir y podemos decir, de plano, yo no siento nada, yo voy a la iglesia, no siento nada. Porque tal vez hay una acusación en ti, porque cometiste tal vez una transgresión, porque tal vez pecaste, o tal vez cometiste una iniquidad. Porque hay 3 niveles: transgresión, pecado e iniquidad. Porque muchas veces hay personas que dicen, es que pecado es pecado. No, porque robarse un clip de la empresa donde yo trabajo, ¿es pecado o no? Si me robo un clip, si me llevo un clip, ¿es pecado, sí o no? Sí, porque estoy robándome algo que no es mío. Pero ¿es pecado también mandar a asesinar a alguien? Sí, pero no es del mismo nivel de pecado. David mandó asesinar a alguien, a derramar sangre. Entonces había una transgresión, había un pecado y había una iniquidad. Y eso era lo que él temía, era de que por lo que había hecho, Dios ya nos estaba manifestando a él. Entonces, si hay alguien aquí que ha perdido esa comunión con el Señor, que ha perdido esa intimidad con el Señor, tal vez porque transgrediste, tal vez porque pecaste, y tal vez alguien me está oyendo ahí por las redes, tal vez cometió una iniquidad. Y tal vez dice, no, pues yo ya no siento la presencia. Tal vez tú antes la sentías en una gran manera. Tal vez antes solo al pasar el umbral de la puerta de la iglesia empezabas a derramar tus lágrimas. Pero hay algo que tal vez te está acusando. Entonces hoy el Señor nos está llamando para ponernos a cuentas. ¿Sabes por qué? Porque Él va a empezar a derramar más de su presencia. O sea, viene un movimiento, amados. Yo sé que el Señor nos acaba de hablar. Viene algo más glorioso para la iglesia de Dios.
Paración, porque ahí lo estamos viendo, dice que nos va a transformar de gloria en gloria. Entonces, ¿por qué está enviando Él esta palabra? Para que nos preparemos, porque llegó el tiempo de decir: Señor, lávame, límpiame con tu palabra. Yo quiero estar limpio porque yo quiero experimentar lo que experimentaban aquellos hombres, la presencia de Dios. Porque en nuestro espíritu, en tu espíritu, hay necesidad de la presencia de Dios. Eso nos va a cambiar. No necesitamos nosotros otra cosa, la presencia de Dios. ¿Y qué era lo que había pasado? Llegó el profeta Natán, y el profeta Natán le empieza a decir una historia. Mira, había un hombre muy rico, parafraseando, había un hombre muy rico que tenía un montón de ovejas, montón de rebaños donde podía elegir la ovejita que él quisiera. Pero vino y le quitó la oveja a un hombre que solo tenía una, que era Betsabé. Y entonces él mismo da su sentencia. No sabía que él mismo estaba dictando su sentencia. Porque dice, él emite un castigo, ¿verdad? Y el profeta le dice: ese hombre eres tú. Imagínense eso, qué tremendo. Pero parte del regaño, creo yo, que el Señor le da, y le dice el profeta: ¿por qué has despreciado la palabra del Señor, haciendo lo malo a sus ojos? Has matado a espada a Urías hitita, y has tomado a su mujer para que sea mujer tuya, y lo has matado con la espada de los hijos de Amón. Ahí llegó la sentencia. Ahí es donde David, creo yo, que se le demudó el rostro. ¿Por qué? Porque Dios le había hecho grandes favores, porque Dios lo había ungido como rey, porque al menospreciado que era David, porque al que ni su papá lo tomaba en cuenta, le había hecho, lo había ido a jalar. Porque así dice la Biblia, que Dios eligió lo vil, lo menospreciado, lo que no era. Nosotros éramos eso, amados, porque no venimos de cuna noble, ¿verdad? No venimos nosotros ni de la nobleza del mundo, y por lo menos yo no venía de una cuna de oro. Y ahí el Señor tuvo misericordia. Entonces, ¿no será que también hoy hay un llamado para alguno de los que está hoy acá? Y le vengo a decir: ¿por qué has despreciado la palabra del Señor? Si Él pagó con sangre la salvación. ¿Por qué estás despreciando la salvación del Señor? ¿Por qué estás despreciando el amor de Dios? ¿O por qué lo has despreciado? Eso le pasó a David, y por eso su angustia era: Señor, no me quites, no me eches de tu presencia, no quites de mí tu Santo Espíritu. Entonces yo puse acá, amados, que tal vez lo de David, según lo que dice Proverbios 16, 18, no empezó exactamente cuando él empezó y se quedó ahí. Ahí se empezó a manifestar que empezaba a haber un problema en el rey David. Porque la Biblia dice que antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. O sea que cuando uno cae, no es que uno llegue a decir: sí, es que me vino el pensamiento y caí de la gracia. No, ya se empezó a generar algo en tu mente, que luego baja al corazón y luego se ejecuta. Entonces, atención. Tal vez eso es un llamado, por si tú pensabas y dijiste: voy a ir a cometer ahí un mi pecadito, una mi cervecita, o voy a invitar a esta chica a su cafecito. Mucho cuidado, porque la caída no es de la noche a la mañana. Empieza a ejecutarse en el corazón el querer pecar. Entonces hoy el Señor te está diciendo: detente, no quiero que tomes ese camino.
porque esto fue lo que le pasó a David. O sea, una cosa le llevó a otra y esa le llevó a otra, pero tal vez lo que quiero resaltar acá es, ¿por qué has despreciado la palabra? ¿Por qué la has despreciado? Samuel dice que no dejaba caer a tierra ninguna de las palabras del Señor. Entonces vamos a entrar en este tiempo a una nueva unción, a una nueva faceta, creo yo, como iglesia, como casa de Dios, para que el Señor se empiece a manifestar. Pero hoy es un día de perdón también, porque no venimos a acusar a nadie, sino únicamente el Señor lo que está haciendo es enviar su palabra para que reflexionemos, para que digamos sí, y para que nos entreguemos, para que digamos hoy, sí Señor, tanto que me has hablado, mira, aquí levanto mis manos, me rindo una vez más, porque es mejor, ¿verdad? Rendirnos nosotros voluntariamente. Y yo les he dicho siempre que aprendimos mejor con anestesia que sin anestesia. Y porque nadie sabe cuán larga es su cuerda. Entonces mejor atendamos el llamado. Anhelemos su presencia. Entre todos, amados, entre todos los que estamos hoy acá, cuidemos lo que Dios está haciendo acá. Busquemos la santidad de Dios. Busquemos honrar a Dios. Busquemos ser obedientes al Señor, porque Él nos ama. Yo creo que ya has visto el amor de Él. Has visto que está cumpliendo su palabra. Entonces, entre todos cuidemos. Y cuidémonos también de esta partecita, que siempre es necesaria que la hablemos, de la soberbia. Ya el Señor te empezó a usar. Gloria a Dios. Yo me alegro mucho. Yo he visto aquí ya los hermanos y las hermanas, esos remas que están dando, pues yo me alegro. Pero dice que del Señor Jesús que entre más crecía su fama, Él más se apartaba. Entonces, entre más el Señor te dé, busca más su rostro. Entrégate a Él en humildad. No vayas a decir, pues yo ya soy X, ¿verdad? Ya el Señor me usa. No, porque si tenemos algo, no es de nosotros, proviene de Dios. Sí, yo les he contado que yo lo vi con mis propios ojos y que el Señor nos guarda. Y ahora pues que hay más hermanos acá, pues aprovecho unos minutos para decirles, nosotros siempre tenemos que decir por favor y gracias. Amén. Siempre. Les debo repetir, cuando nos juntamos a comer un taco, ¿verdad? Y ya, digamos, empieza a hablar de alguien, entonces decimos, bueno, hermanos, llegó el momento de retirarme. Y así botamos todo eso de una vez. Amén. Pero también el recordar que todos nosotros acá le servimos a Dios. Amén. Y que nadie es mayor que otro. Porque yo les digo, yo estaba presente en esa mesa cuando viene un ministro, lamentablemente, ¿verdad? Y le dice a la hermana que estaba sirviendo, tortillas, longanizas. Y a mí me chocó eso, porque el padre espiritual que yo tengo jamás nos enseñó eso, jamás. Entonces, ¿por qué? Porque dice que antes del quebrantamiento viene la soberbia. Entonces, por favor, hermana, gracias, hermano. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Sí? Nadie se nos puede subir, sino que siempre con la humildad. Tampoco una falsa humildad. Entonces, o sea, eso quería hacer un paréntesis, porque dice que antes del quebrantamiento es la soberbia. Y eso pues me llamó la atención. Que Dios nos guarde a nosotros, amados. Que Dios nos guarde. Hoy ya empezamos a clamar de que vengan los trompetistas, los saxofonistas, guitarristas, de todo, ¿verdad, Erasto? De todo acá. Y yo creo que va a llegar el momento en que nos van a decir, nos pueden llegar a ayudar a ministrar la alabanza en una iglesia. ¿Y qué vamos a decir? Amén, amén, ¿verdad? No vamos a decir, no, o vamos a poner nuestros peros, ¿verdad?
No, amén. Va a ser un gran privilegio. Yo sé, yo tengo fe que eso va a suceder, porque también el Señor nos ha dicho que aumentó nuestra fe. Ya aumentó nuestra fe, amados. Avancemos. Miren, este es otro caso muy interesante. Jueces 13:25. Y el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en él. Aquí está hablando de un héroe de la fe. Está hablando de Sansón. En Mahane Dan, entre Sora y Estaol. La dice uno, ¿y qué podemos ver acá? ¿Qué hay acá? Recuérdense que Sansón igual venía de una matriz estéril. La mamá no podía tener hijos. Y Dios le concede un héroe de la fe. Le concede a Sansón, que hemos leído muchas historias de él cuando en la escuelita de los niños, ¿verdad? Y miren, allá los tienen bien, ¿verdad? Capacitados igual, enseñándoles ya de la palabra. Gloria a Dios, ¿verdad? Yo me alegro, hermanos. Damos gracias a Dios, porque ellos ya están siendo enseñados ahí, y que el Señor nos provea para tenerles todo ahí, sus sillitas, sus mesitas. Amén. Entonces dice que el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en él. ¿En quién? En Sansón. Pero como hemos dicho, al escudriñar la palabra, ahí hay una riqueza. Entonces el Señor puso en mi corazón que viera, ¿y qué quiere decir eso, de esos nombres? ¿Qué enseñanza hay ahí? Entonces Sora quiere decir lugar de problemas. ¿Será que hay alguien aquí que vino hoy con un problema? ¿Será que hay alguien que vino hoy con una carga, con una aflicción, con algo en su mente que ha estado rondando en tu mente y has estado diciendo, ¿y ahora cómo voy a hacer? Ahora se vino esta situación. Pues es en este lugar, ahorita que tienes este problema, donde Dios va a manifestar su presencia. Porque así dice la Biblia. A él se le empezó a manifestar entre dos lugares. Sora, que quiere decir lugar de problemas, ahí les puse dónde está, en qué diccionario. Y Estaol, que quiere decir súplica. Entonces, ¿acaso no cuando tenemos un problema venimos a suplicarle a Dios? ¿Sí o no? Porque si venimos a la casa de Dios también es muy válido venir y presentar nuestra necesidad. Entonces, si hoy tú traes un problema, una situación, entonces hoy presenta tu súplica y se va a empezar a manifestar la presencia del Señor. Porque a veces uno puede decir, no, hoy yo vengo bien emproblemado, yo vengo bien triste, tengo problemas, de plano por eso no siento al Señor. No, según esto, ahí miramos que entre estos dos lugares se empieza a manifestar la presencia de Dios. Y el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en él, en Mahane Dan, entre Sora y Estaol. ¿Dónde? Porque tal vez tú dirás, pero si hoy vengo bien desanimado por lo que me está sucediendo. Pues este es el momento para que Dios empiece a manifestar en tu vida. Amén. ¿Entre dónde? Cuando estás entre los problemas acá, levanta tu súplica y ahí Dios se va a empezar a manifestar. Y si se empieza a manifestar Dios, ya la hicimos. Ahí ya la hicimos. Pero otra vez, cuando Sansón se empezó a sentir bien campeón, cuando empezó ahí a buscar señoritas entre el pueblo de los fariseos, empezaron a haber problemas para Sansón. Por eso el consejo nuestro a los jóvenes y a las señoritas: no vayan a buscar ustedes a alguien de Egipto, de los filisteos, porque les van a traer problemas. ¿Cuántos hombres y mujeres no hemos visto, jovencitos,
que el Señor los usaba en gran manera, en la alabanza, en la danza, en el servicio al Señor. Se entregaban al Señor. Pero luego fueron allá a Egipto, allá con los filisteos, y les cautivaron sus ojos. Y ahora los miramos lejos de Dios. Entonces no busques. ¿Se acuerdan que aquí a veces les dijimos, allá también a veces los muchachos decían, es que ahí en la iglesia no hay nada bueno, dicen, ¿verdad? No es cierto. Lo que pasa es que muchas veces se deja guiar uno por lo externo, por sus ojos. Pero miren, este cuerpo se va desgastando. Entonces, ¿qué hay que ver, jovencitos? El interno. Ni un amén, ni siquiera los papás me apoyaron acá, ¿verdad? Otra vez, ¿verdad? Ni los papás me apoyan. ¿Verdad, papás, que sí? ¿Verdad? Porque conforme los años, uno le va creciendo el púlpito, ¿verdad? Se le va emblanqueciendo el pelo, pero como bien decía hermana Naya, son coronas, ¿verdad? ¿Quién decía? Es una corona, ¿verdad? Entonces hay que ver el interno, jovencitos. No se vayan en pos del engaño, de la aparente belleza externa. No, porque esto se va desgastando. Lo que hay que ver es lo interno. Entonces Sansón ya empezó a presionar a los papás. No, yo quiero a aquella señorita. No, pero es que Dios nos ha enseñado que tienes que elegir del mismo pueblo. Yo quiero a aquella filistea. Yo quiero a aquella que vi allá. Y entonces, en este caso había un plan de Dios. Pero nosotros tenemos que buscar dentro de nosotros mismos, dentro de la misma tribu. Amén. Y para eso hay un orden. Está amistad, compromiso y matrimonio. Amén. Aprovechando de una vez los dos temas, ¿verdad? Digamos, si a alguien le gusta una señorita, porque también ya van a empezar a venir más jovencitos, ya están viniendo, ¿verdad? Y más señoritas. Entonces, pastor, quiero hablar con usted. Vaya, está bien. Fíjese que a mí me gusta una señorita de acá de la iglesia. Amén, muy bien. ¿Qué edad tienes? Es lo primero que le voy a preguntar. ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos a decirlo enfrente de la congregación para que todos sepan que tú, pues, quieres tener una amistad, ¿sí? Con la señorita. Porque por lo regular es el hombre el que tiene que venir a hablarme, ¿verdad? No va a venir la señorita a decirme, mire, pastor, a mí me gusta el hermano, ¿verdad? Aunque ahora ya los tiempos cambiaron, ¿verdad? Ya cambiaron. Entonces vamos a poner en orden esta situación. Nosotros no consideramos la palabra novio o novia. Y vamos a dar un tema de estos un día. Los voy a convocar en línea, porque no tenemos ya mucho tiempo. O sea, vienen bastantes cosas que tenemos que hacer para dar la enseñanza completa. Pero aquí es amistad, compromiso y matrimonio. Amén. O sea, nos fuimos por otro lado, pero creo que es necesario. ¿Sí? Ahora, ¿por qué nos fuimos? Porque muchos que le servían al Señor, que se deleitaban en la presencia de Dios, ahora no están. ¿Por qué? Porque alguien de Egipto, porque alguien de los filisteos los vino a atrapar. Amén. Tienen que guardar su corazón. Y nosotros como padres tenemos que orar por nuestros hijos. Usted tiene que orar por la sierva que el Señor está preparando para sus hijos. Y tenemos que orar también por el siervo que está preparando para nuestras hijas, desde ahorita, ¿sí? Desde ahorita tenemos que ponerlos para que Dios vaya trabajando. Dieron sus hermanos y toda la casa de su padre, y tomándolo, lo llevaron y lo sepultaron. Pero otra vez interesante, lo sepultaron entre Sora y Estaol. ¿Qué significaba Sora? Lugar de problemas. Y Estaol, súplica. O sea, él murió. Entonces no será, y se los puse acá. Otra vez aparecen los dos lugares otra vez. ¿Por qué donde el Señor se le empezó a manifestar, a él
ya muerto, lo fueron a sepultar. Entonces, ¿no será que lo que tenemos que hacer nosotros es morir? Pero no literalmente, sino lo que tenemos que hacer es morir a lo que Dios ya nos está diciendo para Él volver a empezar a manifestarse. ¿No será que tienes que morir a tu orgullo? ¿No será que tienes que morir a tus pasiones? ¿No será que tienes que morir a aquello que no le agrada a Dios? ¿Qué es lo que no le has querido entregar? ¿Será que no tienes que morir al pasado ya? ¿Qué te sucedió en el pasado? ¿Qué te pasó? ¿No será que ya tienes que olvidarlo de una vez por todas y dar el paso a lo nuevo que Dios está trayendo, a las nuevas cosas que Dios quiere para tu vida? Pero por eso te pregunto, ¿será que tienes que morir? Tenemos que morir porque todos vamos en este caminar. ¿Qué tienes que morir? Tal vez Dios te ha estado diciendo que le busques más. Tal vez Dios te ha estado diciendo que le sirvas más. Pero hay algo en tu corazón que no lo quiere hacer. ¿No será que tienes que entregarlo hoy? ¿Por qué no le quieres servir al Señor? Porque dices, no, es que no me quiero comprometer más. No, es que es más bonito solo llegar, recibir la palabra y retirarnos. Sí, puede ser una faceta, pero no puedes permanecer siempre así. Es que si me meto más en las cosas del Señor, ya me voy a enterar de las situaciones, de lo que pasa. Sí, así es necesario. Así decíamos nosotros con mi esposa en los primeros años. Mejor solo lleguemos, porque de la iglesia donde estábamos antes, pues habíamos avanzado y empezamos a tener dificultades. Y entonces empezamos a decir, mejor no, mejor solo llegar, ¿verdad? Ya ahí con el apóstol, solo llegar, sentarnos e irnos. Pero no había crecimiento, nos quedamos estancados por muchos años. Pero ya cuando el Señor empezó en su misericordia a inquietarnos, primero con lo que les he comentado de abrir el discipulado, que empezara a llegar la palabra, entonces nos empezamos a involucrar y empezamos a darnos cuenta de que Dios, parte de que el propósito de sacarnos de Egipto era o es hacerle fiesta y servirle a Él. Entonces, si ya te sacó de Egipto, tienes que servirle y hacerle fiesta. Y fiesta le hacemos todos los días en los que nos reunimos. Y donde estemos hacemos fiesta. Pero ahora llega el momento de servirle. Entonces, ¿no será que eso es lo que hoy tienes que morir? Para que Dios empiece a manifestar su presencia en tu vida de otra manera. Entonces, y en la parte final, porque ya el tiempo se acabó, dice, así que los que mató al morir fueron más que los que había matado durante su vida. Entonces tienes que morir, tenemos que morir. Ahora, ¿qué tienes que entregar? Eso sí no sé. Eso tú lo sabes. Y eso es tú y el Señor. Pero lo que sí te quiero decir es que Él se quiere manifestar a tu vida. Entonces, ya para ir terminando, dice Primera de Crónicas, y sin querer este versículo lo puse dos veces. Entonces creo que este es el final. Y como el Señor nos habla dos veces, y cuando habla dos veces dice que Él está en el asunto, entonces te vengo a decir, preguntad por el Señor y por su fuerza. Buscad continuamente su presencia. Entonces hoy es necesario que te acerques, que si estás lejos, preguntes por el Señor. Nehemías 2:1. En el mes de Nisán del año 20 del rey Artajerjes, teniendo yo el vino ante mí, lo tomé y se lo serví al rey. Mire, hoy hablamos del vino. El Señor habló del vino. Yo estaba muy triste en su presencia. Entonces tal vez esta palabra es porque hoy alguien vino triste.
pero hay vino y está la presencia del Señor. Entonces no puede salir igual. Hoy es tu oportunidad. Hoy es tu oportunidad. Porque estamos ante el Rey. Y si viniste triste, hoy vas a salir gozoso. Pero tienes que preguntar por Él, por su presencia. Aquella noche, hablando ahora en otra historia, no pudiendo el rey conciliar el sueño, mandó que le trajeran el libro de las memorias o crónicas y que las leyeran en su presencia. Y vino la bendición para aquel hombre Mardoqueo, que había descubierto que querían asesinar al rey, que había hecho un bien en la obra de Dios. Entonces, hoy el Señor está acá, porque lo hemos invocado, porque por la fe sabemos que Él está hoy acá. Entonces, hoy vamos a pedir al Señor que se puedan abrir los libros de las memorias y que aquella buena obra que tú hiciste te pueda ser recompensada ahora. Porque la Biblia dice que ni aún un vaso de agua Él lo deja sin paga. Y yo sé que ustedes han hecho muchas cosas para la obra del Señor. Y muchas que nadie sabe, que la han hecho en secreto. Muchas cosas han ayudado y les han pagado mal. Incluso algunos de ustedes han dejado de hacer el bien porque les pagaron el mal, y les vengo a decir que no se cansen de hacer el bien. Algunos de ustedes han ayudado a sus hermanos y tal vez les fallaron ellos mismos, hermanos biológicos o hermanos espirituales. Muchas veces has hecho cosas en la casa del Señor que nadie se ha dado cuenta, pero Dios sí. Entonces hoy que Él está acá, que se abran el libro de las memorias y que tu necesidad, el Señor pueda obrar hoy en esa necesidad. Amén. Porque quien conoce los corazones es Él. El hombre solo mira el exterior, pero Dios mira el interior. Los hijos de tus siervos. ¿Quiénes son siervos acá? Siervo es el que sirve. Los hijos de tus siervos se establecerán y consolidarán su progenie. Yo no sabía qué significaba esa palabra. Entonces voy al diccionario y dice descendencia. En tu presencia. Entonces aquí hay una bendición. Yo no sé quiénes quieren esta bendición, pero dice que los hijos de sus siervos se les va a establecer y se les va a consolidar a sus generaciones que siempre estén en su presencia. Yo deseo eso. Yo quiero que mis hijos, mis nietos, mis bisnietos, mis tataranietos y hasta 1000 generaciones estén en la presencia de Dios. Por eso yo anhelo su presencia. Y por eso es la necesidad urgente que le sirvas a Dios. Porque esa promesa, hay promesa para nosotros. Y otra vez, preguntad por el Señor y por su fuerza. Buscad hoy al Señor. ¿Cómo dice? Continuamente. Hoy, mañana, pasado, la otra semana, cada momento, que cada segundo podamos nosotros pedirle al Señor estar en su presencia. Porque eso es lo que va a transformar nuestra vida. Y por eso entonces entiendo tal vez en 1% esa necesidad de David. Cuando llega y le dice, no me eches de tu presencia. Porque sin la presencia de Él no somos nada. Sin la presencia de Él somos, dice, como tal vez
trayendo la palabra como un símbolo que resuena. Sin la presencia de Él, nos convertimos como en una hoja seca de un árbol que pasa cualquier viento, sopla, cae la hoja y se termina. Pero con la presencia de Él, nos convertimos en árboles de justicia, donde su savia corre por nosotros, donde la savia sube por las ramas y a su tiempo va a dar ese fruto, ese dulce fruto. Y el Señor viene por su fruto. Entonces, ¿por qué no venimos hoy y escudriñamos nuestro corazón y le decimos al Señor: Padre, yo sí he experimentado tu presencia, pero tal vez no he degustado al nivel que tú quieres. Tal vez sí me he entregado en parte, sí oro, sí leo la Biblia, voy a la iglesia y me entrego, pero no sabía que hay más. Entonces yo les vengo a decir que hay mucho más, porque Dios es eterno y porque Dios nos quiere bendecir. Y todo esto se lo escondió a los sabios. Podemos decir en este tiempo, todo esto que estamos viendo ahorita, se lo escondió a los fariseos de aquel tiempo, cuando Él vino acá. Se los escondió, no entendían. Y hoy igual se lo está escondiendo a los teólogos, al doctor en teología, al doctor en divinidad. Tal vez aquel hombre que es muy bueno para hablar, ¿verdad? Habla y tal vez tiene multitud de oyentes, pero no ha experimentado la presencia de Dios. Y tal vez hoy es el momento de que a nosotros, a los pequeñitos, a los Davides que menospreciaron, a los Davides que nadie daba nada por ellos, porque somos esos Davides que un día éramos menospreciados, pero que ahora dice la Biblia que somos reyes y sacerdotes. Tal vez nosotros somos esos Davides que nos han menospreciado, que tal vez han dicho: ay, ¿qué ahora qué? Cristianito. ¿Y ahora qué? Aleluya. ¿Y ahora qué? Pastorcito. Sí. Pero Dios me visita. Dios nos visita. En esos lugares entre la súplica y los problemas, ahí Dios se está manifestando. Y si Dios se manifiesta, ya le hiciste, porque Él se va a encargar entonces de nosotros. Él nos va a tomar en su mano y nos va a cubrir, porque entonces nos convertimos en la niña de sus manos, en la niña de sus ojos, en sus manos. Entonces, ¿por qué no nos acercamos hoy al altar de Dios y le decimos: Señor, yo quiero tu presencia? Yo la he sentido, yo la he experimentado, pero quiero más, anhelo más. Entonces, si tú quieres hacerlo, te invito a que pases al altar hoy para pedir más de su presencia, y que esa presencia nunca te deje. Y que si has venido hoy con un problema, ahí se va a manifestar, Señor. Suplícale hoy y ahí se va a manifestar. Si has venido también con una tristeza, suplícale. Pero si estás bien, es el momento de avanzar a otra dimensión de la presencia de Dios. Así que voy a hacer un espacio acá y pidámosles todos juntos que se manifieste la presencia de Dios. Pídele con tus propias palabras la presencia de Dios. Vamos a orar un momento. Levanta tu oración, acércate a Él. Hoy puedes acercarte confiadamente. Puedes acercarte confiadamente a pedir la presencia de Dios. O tal vez ya no la habías experimentado. Tú ya detectaste que de alguna manera no has fluido. Tal vez antes solo entrabas a la iglesia, empezabas a cantar y empezabas a experimentar la gloria de Dios. Pero últimamente tal vez te habías alejado.
No habías dejado de venir a la iglesia, no, siempre has estado en la iglesia, pero habías dejado de percibir esa presencia de Dios. Y tú mismo decías, ¿qué me pasa? ¿Qué me está pasando, Padre? ¿Qué me está pasando si yo te estoy buscando, si te estoy sirviendo? Pero he dejado de percibir tu presencia. Pues hoy es el día que el Señor quiere derramar de esa presencia exquisita en tu vida. Hoy quiere venir a envolverte en esa atmósfera de su presencia. O tal vez un tiempo antes, cuando iniciaste en los caminos del Señor, te habías entregado y te entregabas sin pedirle nada a cambio. Tal vez en aquellos primeros años era tu amor, tu primer amor, te entregabas, ibas, venías, no te importaba, no ponías ningún pretexto para buscarle. Pero con el pasar de los años vino el acomodamiento a tu vida y dejaste de percibir aquella relación con Dios. O tal vez pecaste, o tal vez aún hoy vienes en pecado, pero hoy Dios extiende su gracia. Hoy el Señor extiende su misericordia. Hoy te extiende la gracia. Hoy viene Él a extender un manto de misericordia, de bondad, para que tú te puedas entregar. Él no te pide nada, ni te acusa de nada, ni te reprocha nada. Solo simplemente entrégate hoy y clama y dile: Señor, anhelo tu presencia. Quiero más de tu presencia. Quiero experimentar tu presencia de otra manera. Yo no quiero seguir caminando de la misma manera. Quiero avanzar en mi caminar contigo. Quiero experimentar, Señor, tu presencia. Otro nivel, Señor, queremos experimentar como esta casa, como Casa Judá, Padre. Yo vengo suplicándote que tu presencia se manifieste en cada momento, Padre. Que podamos percibir, que podamos anhelar, que nuestro corazón empiece a palpitar, porque queremos estar cerca de ti, Padre, por favor. Hoy venimos suplicando tu presencia. Levanta tu voz, amado. Levanta tu voz y empieza a hablarle a Él. Dile cuánto le amas. Dile que no puedes vivir sin Él. Y si tú traías un problema, aquí se va a manifestar la presencia. Y Él te va a ayudar, Él te va a auxiliar. Pero dispón hoy tu corazón. Dile que anhelas su presencia. Díselo con tus palabras. Dile cuánto le amas. Dile que quieres adorarlo, que quieres alabar su nombre, que quieres bendecir su nombre. Ya no estés más lejos. Ya no estés lejos. Acércate hoy. Nada te impide que puedas venir hoy a entregarte. Tu espíritu anhela esa presencia. Tu espíritu no puede vivir sin Él. No podemos vivir sin Él. Fuimos diseñados para buscarle. Fuimos diseñados para adorarle. Nuestro diseño es estar en su presencia. Un toque basta. Presencia de Dios, y llena mi
llene, que te llene. Su presencia, su presencia empieza a endulzar tu alma. Su presencia empieza a endulzar tu alma. Toda tristeza, toda amargura se va de tu vida. Toda desesperación, toda ansiedad. Porque empieza su presencia a endulzar tu alma, a endulzar tu espíritu. Empieza a percibir su presencia. Empieza a deleitarte en su presencia. Díselo, dile que le amas, que te llene, que llene tu recipiente. Entrégate, entrégate, entrégate. Presencia de Dios. Clámale, clámale, cántale. Entrégate por completo, entrégate. Exquisita presencia, presencia de Dios. Ríndete a Él, levanta tus manos, ríndete. Exquisita presencia, presencia de Dios. Exquisita presencia, presencia de Dios. Llena mi vida de tu amor. Exquisita presencia, exquisita presencia, presencia de Dios. Llena mi vida, llénala de ti, llénala, oh, llénala de ti. Llena mi vida. Llénanos, Padre, de ti. Te necesitamos, te anhelamos. Exquisita presencia, presencia de Dios. Llena mi vida, llenala de ti. Exquisita presencia, presencia de Dios. Entrégate, hermano, entrégate, entrégate. Esta es la oportunidad. Su gloria, Llénate de su gloria, de su presencia. Llénate, llénate. sanando heridas, levantando al Tu caído. alma está siendo llena, tu alma, tu espíritu está siendo lleno. Esa calle
Esta es tu naturaleza. Su gloria sobre mí. Sí, Señor, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Está cayendo, está cayendo, está cayendo. Oh, Está cayendo. oh, sí, papá. Su gloria sobre mí. Sanando heridas, Levantando al caído. su gloria está aquí. Este es nuestro diseño, estar en su presencia. Está cayendo. Entrégate, entrégate, entrégate. Su gloria sobre mí. Está sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Yo puedo sentir su gloria. Oh, está cayendo. Su gloria sobre mí. Sí, Señor, sanando heridas, Levantando al caído. su gloria está aquí. Oh, su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Sí, Señor, su gloria está aquí. La presencia de Dios se mueve. Aquí está tu gloria, papá. Su gloria está aquí. Aquí está tu gloria, amado. Tu gloria, Señor. Su gloria, Tu su gloria, gloria. presencia de Dios. Y bramazo que gloria de Dios. Sí, Que Señor. inunda esta casa. Y bramama Tu gloria. deja que la gloria te llene. Toca corazones. Oh, bramama estoquendo, romama esterere. Oh, bendito Tu gloria, eres. tu gloria, tu gloria. Oh, gracias. Gracias, Señor. Gracias. Bendito eres. Te adoramos, Señor. Recibe nuestra adoración. Exaltamos tu nombre.